Hoy nos acompaña en el estudio de Despierta el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Muchísimas gracias por venir. Hola, Carlos. ¿Cómo Muy buenos estás? días. Enrique, Ana, ¿cómo están? Tenemos reporte de que hay redadas desatadas en los Estados Unidos que están agarrando a migrantes indocumentados. Dicen que solamente a personas con antecedentes penales. No hay claridad sobre eso. No hay claridad sobre dónde están, a dónde los están enviando. ¿Qué sabe el gobierno mexicano? Bueno, primero que nada, lo más importante en este momento, yo les agradezco mucho que hayan dado a conocer la información que pusieron en pantalla. Es clave que los mexicanos en Estados Unidos, particularmente los que ya viven ahí, no pero igualmente los que acaban de llegar, o los que están ya sujetos a algún tipo de proceso migratorio, conozcan perfectamente sus derechos, qué hacer y qué no hacer. Porque lo que estamos viendo es el cambio en algunos de los procedimientos. Si me permiten, déjenme explicar, hay tres tipos de estancias migratorias para los mexicanos. Están los que acaban de llegar, los que vienen entrando. A ellos normalmente cuando enfrentan un proceso migratorio es la policía migratoria, los agentes migratorios, quienes los detienen. Ellos lo primero que tienen que hacer al ser detenidos es pedir contactar al consulado mexicano más cercano. Eso es algo que muchos mexicanos no lo saben. Hay una convención internacional, la Convención de Viena de Relaciones Consulares, firmada desde hace más de 50 años, en 1963, que obliga a los países, y Estados Unidos es parte de esa convención, y ha habido casos en los que México ha llevado a juicio a Estados Unidos por no respetarla. El más reciente fallo fue en 2004, en el cual deben de cumplir con este derecho fundamental de cualquier... contactar al consulado. A contactar al consulado. Por ejemplo, ocurre muchas veces que simplemente por ignorancia, ellos dan su consentimiento para que no se contacte al consulado, porque están confundidos, porque no lo saben, que ese es un derecho fundamental. Bueno, en el caso de los mexicanos que ya tienen más tiempo, para ser deportados, y que ya viven ahí, para ser deportados debe ocurrir un juicio de deportación. No los deporta la policía o los agentes migratorios. Debe ser a través de un juicio. Al momento de iniciarse el juicio, es decir, la primera vez que se les contacta y se les inicia el procedimiento, tiene el gobierno o el responsable gubernamental, debe de darles el derecho de hablar con el consulado. Por eso es muy importante que los mexicanos conozcan cómo contactar a su consulado, los números del CIAM que ustedes pusieron aquí en la pantalla, para que puedan acudir a través del consulado, les podamos dar asistencia, orientación e incluso facilitarles un abogado. Acaba, gracias al impulso de legisladores de todos los partidos, acabamos de prácticamente duplicar el presupuesto de los consulados. Todo ese incremento lo estamos dedicando a la defensa jurídica de los mexicanos. Ocurre, por ejemplo, déjenme darles un caso, en que los agentes migratorios, los agentes del ICE, el ICE, se presentan en el domicilio de un mexicano o de una familia mexicana y con un formato migratorio pretenden entrar al domicilio. Si no tienen una orden judicial, es decir, una orden emitida por un juez, no pueden entrar. Eso es lo que dice la ley de los Estados Unidos. Por lo tanto, en esos casos no los deben de dejar entrar. Pues está abusando el ICE, por lo que escucho. Bueno, son tácticas gobierno intimidatorias, está ¿no? abusando. Lo importante es que los mexicanos tengan, primero, la información correcta y segundo, una red de apoyo como la que tenemos 50 consulados móviles, tenemos el centro, el CIAM, el Centro de Información y Atención a los Migrantes, que les permitan no caer en errores. Es muy importante lo que ocurre en las primeras horas cuando son contactados. No deben de dar, si no están en presencia de su abogado, no tienen ninguna obligación de contestar preguntas, por ejemplo. Es muy importante que no digan mentiras, que no entreguen documentos falsos, porque esos son agravios que les pueden complicar enormemente su situación y además violan la ley. Los mexicanos deben de comportarse cumpliendo la ley y exigiendo que se les siga el debido proceso. Ahora, hay un tercer tipo de casos a los cuales ya se les inició el juicio y en algunos casos el juez ya dictó la orden de deportación y esta no ha sido, por alguna razón, no ha sido ejecutada. Este es el caso de la señora Guadalupe García, que ya tenía una orden de deportación y lo que ocurrió es que se presentó a su audiencia semestral con el ICE y la deportaron. En ese caso ya no hay una obligación. ¿Pero no ha tenido un perdón ella? No, tenía ya una resolución judicial de deportación
Sin embargo, el ICE la había considerado, hasta antes de la administración Trump, la había considerado de baja prioridad y de bajo riesgo. Sin embargo, cuando se presentó, y en este caso sí fue, hay que reconocerlo, con respeto a los procedimientos, se le deportó de manera muy rápida. Cuando nuestra cónsul en Phoenix trató de llegar, ya se la habían llevado, y cuando nuestro cónsul en Nogales trató de verla, ya estaba del lado mexicano. O sea, hicieron una deportación sumamente rápida. Pero no irregular, o sea, fue legal. Es que habían congelado esas deportaciones fue legal. Un tiempo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que están cambiando las prioridades para ejecutar las sentencias de deportación. Es decir, aquellos que ya tienen una sentencia, pero que no se consideraba que fueran un peligro o un problema para la sociedad estadounidense, ahora las están reactivando. Canciller. Y este es un caso, por cierto, muy dramático, Enrique, porque estamos hablando de la separación de una familia, una mujer que tiene ahí 14 años. Ahora lo que estamos haciendo es, la vamos a ayudar desde México a lo que ella quiere, que ella lo que quiere no es una reinserción en México, quiere regresar. Y le vamos a ayudar por todos los medios para iniciar su trámite de regreso mediante la obtención de una visa. Justo es lo que le quiero preguntar. ¿Los consulados qué hacen? ¿Ayudan a los mexicanos a que se queden o a que se vengan para acá? Los consulados tienen la obligación de ayudarlos a lo que el mexicano decida. Sin embargo, y esto es una realidad que debemos de reconocer y que nos debe llevar a la reflexión, la inmensa mayoría de los mexicanos lo que quieren es quedarse. Claro. Lo que quieren es continuar la vida que han hecho desde hace muchos años. Es su vida. Y por lo tanto, la asistencia que estamos prestando desde los consulados está enfocada en ello. Insisto en que conozcan sus derechos, en que no cometan errores procesales, aconsejarles. Tenemos el Centro de Información Telefónica, antes operaba solamente en horarios hábiles, ahora ya está funcionando 24 horas los 7 días de la semana. Hemos expandido también el número de operadores para que puedan tener respuesta. Ayer, por ejemplo, tuvimos una cantidad extraordinaria de llamadas de gente que tiene muchas preguntas, incluso llamadas desde México, de gente que tiene preguntas respecto a sus familiares en Estados Unidos. Lo que nos toca, Enrique, es asistir a los mexicanos, esta es nuestra obligación consular, a los mexicanos en lo que quieran los mexicanos. Algunos, pero son pocos, nos han pedido asistencia para el regreso y la reinserción. ¿Han aumentado el número de redadas? ¿Ustedes tienen identificado que han aumentado el número de redadas? No puedo hablar sobre el número de redadas, lo que tenemos es información. En algunos casos, por ejemplo, en el estado de California, particularmente en el sur, en las Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, donde los mexicanos y los consulados, las organizaciones también, nos han dado información de que ha habido operativos muy aparatosos. Hubo uno el día de ayer también en el estado de Nueva York. Sin embargo, en cuanto a la cifra de deportados, todavía no observamos ningún incremento. ¿Y el trato a los migrantes? Porque hemos recibido reportes, por ejemplo, de migrantes que dicen, pues es que a mí me encadenaron, ¿no? Y hay otros que dicen, a mí no me encadenaron. O sea, ¿ahí hay algún reporte que valga la pena destacar? No tenemos todavía un reporte sistemático que implique que estamos viendo un cambio de procedimientos. Hasta ahora no lo tenemos, pero es muy importante, y esto es algo que también, si me lo permiten, aprovechar para transmitirlo a la gente y a quien nos escucha, particularmente en Estados Unidos. Es muy importante que cuando vean estos casos de aparente o manifiesto abuso en el ejercicio de la autoridad, de maltrato, nos lo hagan saber de manera inmediata en el consulado o a través del centro de información telefónico, dándonos los datos de la persona afectada, cuál fue la autoridad. Es muy importante que puedan registrar el nombre y el número de placa del oficial o de los oficiales que llevan a cabo el procedimiento. Si no tienen con qué apuntar, que se lo aprendan, porque ese es un dato muy importante después para ejercer la defensa a través de los mecanismos jurídicos. ¿Datos duros existen sobre número de llamadas, de solicitudes de ayuda a los consulados? Es decir, datos duros que tengan ustedes en la Cancillería, ¿se ha duplicado, se ha triplicado? ¿Cómo ha afectado esto? Ha crecido de manera exponencial. Tenemos por lo menos 3 veces más llamadas en promedio diario desde que iniciaron estas informaciones. Afortunadamente nos preparamos y tenemos los recursos que promovieron los legisladores, que autorizó el presidente para estos propósitos. Afortunadamente tenemos mucha más capacidad de atención en el centro de información. Con respecto al número de deportados, las cifras que me ha compartido el secretario de Gobernación es que se mantienen en las mismas tendencias del año pasado, incluso ligeramente por debajo del año pasado. No hemos visto todavía un crecimiento en el número de deportados en ninguno de los 11 puntos de entrada terrestre.
Todas las semanas recibimos vuelos también. Hoy vamos a recibir un vuelo de migrantes, de migrantes deportados, pero no hemos visto todavía ningún incremento. ¿Y de detenidos allá, que hayan hablado los consulados y digan, me detuvieron, me agarraron, etcétera? Estamos viendo más que eso un incremento en llamadas de preguntas, quejas o preocupación, pero por los procedimientos, pero no por el número de operativos. Y de hecho algo de evidencia que tenemos, no estadística, más bien de casos conocidos, es que algunos operativos se han destinado a nacionalidades que no solo son la mexicana. De hecho, ha habido operativos en los cuales solo unos cuantos mexicanos están involucrados y se dirigen a operativos de otras nacionalidades. Pero sí, estamos viendo en algunos estados, y esto es una tendencia incipiente que ha empezado en los últimos 3 o 4 días, algunos cambios en las formas de los procedimientos, y por eso, insisto, es tan importante que los mexicanos estén preparados. ¿Hay, canciller, alguna amenaza específica en contra de las remesas? ¿Han detectado algo real en contra de esos recursos? No, las remesas siguen fluyendo con toda normalidad. No hemos escuchado nada de parte del gobierno americano que implique que tengan la intención de hacerlo. Lo que sí es que el gobierno americano ha escuchado que una de nuestras prioridades y uno de los puntos que para nosotros sería crítico y que impediría cualquier tipo de negociación es que se afectaran las remesas, ya sea que se les impongan costos o que se les impidan o que se haga más difícil el envío de remesas. Hablando de negociación, el Washington Post y la cadena CBS, de hecho primero CBS y luego el Washington Post la semana pasada, reportaron en la primera visita de Luis Videgaray a Estados Unidos, le mostraron el discurso del presidente Donald Trump donde iba a anunciar el muro. Luis Videgaray se espantó, dijo que eso terminaría la relación bilateral. Y entonces, a través de Jared Kushner, el asesor principal de Donald Trump y su yerno, reescribió Luis Videgaray el discurso de Donald Trump, fue con Kushner a la oficina oval, se lo mostró a Donald Trump hizo rabieta, pero finalmente Kushner lo convenció de que así lo tenía que decir y así lo dijo. Y la reacción del canciller fue fake news, noticias falsas. ¿Qué pasó en la Casa Blanca? Es una historia francamente inverosímil, Carlos. Cuando yo puse ese tuit, lo hice con cierto grado de ironía, la verdad, porque es sorprendente que haya la diseminación. Yo no sé de dónde vienen estas informaciones, pero que se presenten como verdaderas, además en medios muy importantes y de alta credibilidad, este tipo de informaciones. Así como ocurrió hace un par de semanas con la llamada entre los presidentes, donde se difundió también en medios muy importantes que el presidente de Estados Unidos había amenazado con enviar tropas a México, lo cual fue absolutamente falso. Lo mismo ocurrió con este hecho. ¿Qué sí ocurrió? Déjenme platicarles lo que ocurrió ese día. Recordarán ustedes, estamos hablando de un miércoles. El día anterior se había anunciado que el presidente de Estados Unidos habría de dar a conocer medidas que incluían la construcción del muro o el inicio de los trabajos para construir el famoso muro. Al llegar a la primera reunión en la Casa Blanca, respecto a lo que expresamos nuestro extrañamiento, preocupación y franca molestia por lo que significaba eso como una señal en el trato diplomático entre dos naciones amigas, es que se anunciara eso justo cuando estábamos llegando. Fuimos el primer país que fue invitado a la Casa Blanca a platicar, lo cual fue sin duda un signo alentador para la relación. Por eso atendimos, porque nos invitaron. Y nos habían recibido el día anterior con eso. Entonces, en la primera reunión, desde el primer minuto de la primera reunión, expusimos que nos parecía una manera francamente grave, por lo menos descortés, de recibir a una delegación mexicana de alto nivel. Que agradecíamos mucho la oportunidad de estar ahí, el interés mostrado por la relación con México, pero nos parecía que era un muy mal principio. Así lo expresamos. Más tarde se nos informó que el presidente de Estados Unidos efectivamente daría un discurso, y el discurso lo conocí por la televisión, y efectivamente el discurso tenía una sección donde el presidente Trump decía algunas cosas en un mejor tono, más positivas respecto a México de lo que había dicho en otros momentos, particularmente durante su campaña electoral. Pero las reuniones siguieron transcurriendo conforme estaban programadas, con quienes
habíamos anunciado que nos reuniríamos, cubrieron diversos temas, estuvo el secretario de Economía, déjame voy el al tema del jefe de la discurso. presidencia. ¿Vio Luis Videgaray el discurso de Trump antes de que se emitiera? Lo vi en la televisión. En vivo, cuando lo vi en vivo. No le contaron, Estábamos viene ahí. por aquí. No. ¿Hizo alguna sugerencia para modificar el tono o mandó algún mensaje de decir, Bueno, oigan, si van a seguir en este tono, mejor nos dan? A ver, en la conversación sí dijimos eso, por supuesto. ¿Qué? A ver, ¿cómo que nos estuvo eso? parecía enormemente desalentador, grave y muy poco amistoso que cuando estaba por primera vez la delegación mexicana de alto nivel en la Casa Blanca, se nos recibiera de esa manera y que sería francamente muy preocupante volver a escuchar la misma retórica anti-mexicana que tanto nos ha ofendido a todos en este país, nuevamente con el presidente de Estados ¿Tuviste contacto Unidos. en algún momento con Donald Trump, directamente con él? No, con el equipo de la presidencia sí, con muchos de ellos, quienes mostraron preocupación por el tema, escucharon nuestro reclamo. Y a partir de ahí tuvimos reuniones, como lo dije incluso aquí en esta mesa, muy constructivas, muy positivas, que después, al día siguiente, pues fueron de alguna manera minadas por el tuit que pone el presidente Trump con respecto a la reunión que eventualmente canceló el presidente Peña. Me parece que ese reclamo que usted le hace a Kushner y a la gente con la que se reunió, de alguna manera influyó en que ese discurso cambiara unas horas después. No lo sé. Es posible, pero no lo sé. Eso habría que preguntárselo a ellos. Entonces dice, no lo vio, no se asustó, no lo modificó, no entró a la oficina Oval y no convenció a Trump de cambiar. Pero lo que sí hicimos es, desde el primer minuto, un extrañamiento grave respecto a que el día que estaba ahí la delegación mexicana se hubiera anunciado que habría este tipo de Y lo que nos dijo en la pronunciamientos. entrevista anterior es que incluso sus contrapartes con quienes estaban platicando pues, se mostraron sorprendidos, no sabían que ese tuit venía, etcétera. Eso fue al día siguiente. Aquí estamos hablando del miércoles. Ah. Del miércoles cuando llegamos, porque el día anterior, también en un tuit, el presidente Trump había dicho que el día siguiente iba a anunciar medidas incluyendo la construcción del muro, lo cual nos pareció francamente un gesto poco amistoso, hostil, incorrecto. Y eso fue lo que señalamos. Así empezamos el día y después ya seguimos con las reuniones conforme estaban programadas en distintos temas. Esta fake news acaba por afectar más a la Casa Blanca que a ustedes. A ustedes los deja bien diciendo que son capaces de meterle mano en el escritorio del Salón Oval al discurso del presidente, ¿no? Eso no lo sé. A nosotros lo que nos importa es el interés de México. Lo que nos importa es defender a los mexicanos en Estados Unidos y en México y que en la relación bilateral tengamos un trato recíproco de respeto y también que nos permita llegar a acuerdos como queremos llegar. A ver, ahora, lo que dicen Washington Post y CBS, que son dos medios del mayor prestigio internacional, es que fueron oficiales mexicanos los que les sirvieron como fuente para esto. No México o no... Dice que fueron oficiales mexicanos, particularmente el Washington Post, oficiales mexicanos y estadounidenses. No lo sé. Ustedes son periodistas, entienden perfectamente que los medios, particularmente los serios, no revelan sus fuentes. La pregunta es si esto no fue yo me venganza imagino- de Los Pinos por la otra filtración, en donde se filtró, La de la llamada. se presume desde la Casa Blanca que había habido una llamada de Trump con Peña Nieto y que Trump había humillado al presidente de México y que le había amenazado con las tropas. ¿Esto no fue la venganza de Los Yo Pinos? no sé, la verdad no tengo idea quién haya sido el origen de la filtración. Todo indica a que el origen está en los Estados Unidos, pero incluso eso, ni siquiera eso lo podemos confirmar. Es una fuente desconocida, una fuente protegida, efectivamente, por dos medios de información muy serios. Por cierto, todo indica que es la misma fuente, porque es la misma noticia en el mismo día. Todo indica que es una sola fuente, que es la misma, que ha contactado a estos medios, que con la seriedad que les caracteriza no revelan su fuente. Por lo tanto, puede haber mucha especulación. A nosotros no nos toca especular. Lo que sí puedo afirmar es que este tipo de filtraciones, ni la de hace 2 semanas sobre los supuestos comentarios en la llamada, ni ahora sobre esta supuesta injerencia mía en un discurso del presidente de Estados Unidos, lo cual es francamente insospechado, ayudan a la relación. No es algo que sea constructivo en la relación, creo que ni para Estados Unidos ni para México. ¿No es Steve Bannon? Insisto, no conozco la fuente de esta información que no cumple con la verdad. Por cierto, en esa llamada, canciller, nada más estuvieron el presidente Peña Nieto y su canciller Luis Videgaray. ¿Se mencionó en algún momento por parte del presidente Trump la palabra tropas o soldados o algo así?
No recuerdo si usó la palabra como tal. Lo que recuerdo es que ofreció ayuda. Dijo, porque es decir, hay una versión que dice amenazó con mandar tropas y hay otra versión que dice de manera ligera le dijo, oye, si quieres te mando soldados. No, lo que ofreció fue ayuda, a lo cual el presidente Peña le contestó lo siguiente, que por cierto también lo hemos dado a conocer a los medios estadounidenses y no ha tenido el mismo eco. Lo que el presidente de México le dijo fue: la cooperación que necesitamos es que Estados Unidos haga algo para detener el flujo de armas ilegales que caen en manos de las organizaciones criminales y que les dan una capacidad casi militar que hace hace muy compleja la lucha contra el crimen organizado. ¿Y tropas? No se habló, por supuesto, nada ni remotamente cercano a ello. Ayer la revista Político señalaba que Kushner dejaría de ser el contacto para México y que ahora sería solamente Tillerson, el secretario de Estado, porque Kushner se iba a dedicar a tratar de arreglar el asunto de Medio Oriente. ¿Eso es verdad? O sea, ¿ya les notificaron a ustedes que ahora la ventanilla es Tillerson y no Kushner, que era pues el puente directo de Luis Videgaray? Seguimos teniendo relación con la Casa Blanca, sí, principalmente a través de Jared Kushner, pero tenemos también ya establecida, ahora que finalmente hay secretario de Estado, es decir, secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, una relación ya con el secretario de Estado. Estuve yo con él la semana pasada en Washington y en los próximos días o semanas, muy pronto probablemente hoy daremos a conocer la fecha, pero estamos hablando de una visita en las próximas semanas. Se dice que se ha reportado en medios estadounidenses que el presidente Trump tiene en la mira otra orden ejecutiva que tiene que ver con migración. ¿Usted sabe algo al respecto? No, lo que conozco es lo que dio ayer a conocer la Casa Blanca a través de uno de los asesores del presidente, en el cual están considerando distintas opciones. Todavía no han dado a conocer cuál es la acción específica. Esto es en respuesta no tanto a las acciones migratorias relacionadas con México y con la frontera, sino con la restricción de viaje que impusieron a algunas naciones predominantemente musulmanas. ¿Algún otro funcionario que vaya a venir, aparte del secretario Tillerson? El secretario Kelly, el secretario de Seguridad Interna. ¿Cuándo viene? John Kelly. Está también por definirse, es probable incluso que lo hicieran juntos. A lo mejor juntos. Es posible, es algo que estamos trabajando. ¿Sabe la Cancillería si Estados Unidos, el gobierno, podría tomar alguna represalia en contra de los mexicanos que salgan a manifestarse en contra de Trump, que traigan un meme en su teléfono celular, en fin, una serie de versiones que hay en torno a lo que podría ser Estados Unidos con las visas? A ver, sobre esto de los teléfonos y de los memes, hemos nosotros ya hablado tanto con la Secretaría de Estado como con el Departamento de Seguridad Interior, que es el responsable del control fronterizo, y nos aseguraron reiteradamente que esto es absolutamente falso, que esto no aplica sin duda para los mexicanos. En caso de que hubiera casos, lo que le pedimos a la gente es que nos avisen, pero que nos den el nombre, los datos y de preferencia que pudieran identificar a la gente migratorio que tuvo este comportamiento. Hasta ahorita no tenemos un caso. Hay algunos rumores en las redes sociales, hubo uno muy sonado en San Diego, pero que no hemos podido identificar a la persona. Sería extraordinariamente útil para evitar que estos casos se dieran, que serían francamente violatorios de los procedimientos establecidos y además de un trato de violación a la privacidad, que nos lo hagan saber. Insisto, estamos 24 horas del día, 7 días de la semana. Pero Estados Unidos entonces dice que no está revisando ni el contenido de los celulares, ni pidiendo las contraseñas, ni de las redes sociales, ni los memes, ni nada. Conforme a las consultas explícitas que le hemos hecho al área responsable en las últimas horas, nos aseguran que no. Si ocurriera, es muy importante que nos avisen y de preferencia dándonos detalles, no solamente del nombre de la persona que le ocurre, sino detalles de dónde fue, en qué punto de entrada, a qué hora, qué día, y lo ideal es con el nombre o por lo menos el apellido que trae en la placa el oficial de migración. Canciller, la marcha de ayer, ¿cómo la lee el gobierno federal? ¿Una marcha anti-Trump, una marcha anti-Peña? Como una marcha que ratifica que México es un país donde los ciudadanos ejercemos con plenitud nuestras libertades democráticas. Es una marcha que ocurrió de manera pacífica, donde asistió quien quiso, donde hubo un absoluto respeto a la libertad de expresión y que habla muy bien de las libertades cívicas y de su ejercicio en México. No solamente ocurrió en la Ciudad de México, ocurrió en otras ciudades y en todos los casos ocurrió en paz. La verdad es que no le toca a la Cancillería hacer pronósticos sobre cuánta gente marcha en un domingo en la Ciudad de México. No es algo que nos toque hacer, especular al respecto. Yo lo que celebro, insisto, es que México es un país de libertades. ¿Le suma en la negociación una marcha así? Pues da un dato más en el que pone en evidencia
que hay un profundo agravio en México. Pero eso es algo que se ha venido manifestando de muy diversas maneras. Es un dato que no es nuevo, sin duda esto se suma como un signo más que pone en evidencia el agravio. Había versiones de que incluso desde altos niveles de la Cancillería estaban circulando mensajes de WhatsApp de no vayan a la marcha porque les van a tomar fotos ahí en la embajada. Eso los desmentimos en cuanto los detectamos, particularmente por WhatsApp estaban circulando estos mensajes, una supuesta carta firmada por el subsecretario Carlos Sada, absolutamente falsa. Carlos Sada la desmintió de inmediato y después emitimos una comunicación aclarando, la Cancillería no restringe en lo absoluto el ejercicio de las libertades cívicas de quienes integran el equipo de la Cancillería. ¿Y Estados Unidos estaba tomando fotos? No sé, no estuve presente. No han tenido contacto con la embajada sobre ese asunto. No, pero normalmente la embajada pues está en un lugar donde hay muchas marchas todos los días. Ayer un poco lo que se recoge de la marcha, canciller, es un cuestionamiento a la estrategia. Y la estrategia en México se llama Luis Videgaray. Y muchos piden ver un México más duro en esta negociación, más firme, más contestatario frente a Donald Trump. Lo que tiene que hacer México es llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, acuerdos que partan del principio de respeto a México, respeto a nuestra soberanía y que sean buenos para México y los mexicanos. Esto implica que hay momentos en los cuales tenemos que decir que no. Como lo dijo el presidente hace un par de semanas, ante la invitación de estar ahí para negociar en términos que eran absolutamente inaceptables, el presidente de México dijo que no. Iba a ser uno de los primeros jefes de Estado a estar visitando la Casa Blanca. No lo fue, porque México, creo que con mucha claridad, dijo, en esas condiciones no estamos dispuestos a hablar ni a negociar. Pero también tenemos que entender que de la relación con Estados Unidos dependen muchas cosas. Dependen las remesas, depende en las exportaciones, desde aguacates michoacanos hasta automóviles fabricados en Puebla. Depende en buena medida también nuestra estabilidad. Es una tragedia si nos salimos del TLC, es una tragedia si se acaba el TLC. Creo que es mejor quedarnos en el TLC siempre y cuando el TLC conserve su atractivo. Todavía no si a lo que llegáramos en una negociación que todavía no empieza, si a lo que llegáramos fuera algo que no conviene a México, por supuesto a México le convendría más salir del TLC e irnos a las reglas generales de la Organización Mundial. Pero no hay notificación todavía por parte de Estados Unidos, un acercamiento en materia comercial. Lo que hemos acordado, y esto parte desde las primeras reuniones, es que ambos países iniciaríamos procesos de consulta. Ya lo empezó México a través de la Secretaría de Economía, con la participación del Senado de la República, hacer un proceso de consulta, particularmente a los sectores productivos. Son los 90 días. Son 90 días que están corriendo y que son muy importantes porque le van a dar al gobierno un pulso muy preciso de dónde son las cosas que los sectores productivos quieren modificar del TLC. Hay que recordar, el TLC es un tratado antiguo, es el primero que firmó México, tiene más de 20 años. Por supuesto, también hay cosas que México quisiera mejorar, moverle, siempre y cuando sean en el interés de México. Muchas gracias, canciller, por venir. Carlos, muchas gracias. Ana, Enrique, muchas gracias.